día más de esta semana de reflexión a la palabra de Dios. Hoy quiero invitarte a que juntos entendamos, vivamos. Cuando alguien proclama la palabra de Dios y dice con convicción, esta es palabra de Dios. Y aquellos que ya la escucharon, convencidos también dicen, te alabamos, Señor. Bienvenido a Canto y Vivo para Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así saludamos cada vez que se proclama una lectura de la palabra de Dios. Así contestamos cuando la escuchamos. Pero ¿sabemos qué significa la palabra? Dios siempre se comunicó con su pueblo de una o de otra manera. En el Antiguo Testamento encontramos que cuando Dios quería que su pueblo escuchase su palabra, se dirigía a los profetas. Los profetas le comunicaban al pueblo. Y por lo mismo, el pueblo lo que quería manifestarle a Dios, se lo decían al profeta y el profeta iba y se lo comunicaba. Hay un diálogo. Dios entra en un diálogo con su pueblo. Quiere comunicarse con él. Vamos pues, primero a entender qué significa la palabra. Y después vamos a ir entendiendo qué es la palabra de Dios. Palabra. Es un signo por lo cual las personas se ponen en contacto y se comunican. Con las palabras nos relacionamos. Cuando hablamos, nos comunicamos con el otro. Las palabras son las que nos hacen comprender y entender. Tiene dos elementos. 1. El que habla, el que expresa, el que transmite. 2. El que escucha, el que recibe las palabras para entender. Y ahí empieza la comunicación. Palabra de Dios. Dios no es algo, sino alguien. Pues hay 3 personas divinas en este Dios. Y Dios como persona se comunica y nos habla a nosotros, su pueblo, con palabras de vida. En el Antiguo Testamento, Dios habló a Moisés. Él le dijo, yo soy. También agregó, yo soy el que soy. Yo soy. Y lo vemos en Éxodo 3:6. También siguió hablando. Yo soy Yahvé tu Dios, quien te ha sacado de Egipto, de la esclavitud, de la casa de la servidumbre. En Éxodo 21. Dios siempre se comunicó a los profetas y también a hombres inspirados como Moisés, Josué, Elías, Jeremías, Ezequiel y a muchos otros más. El Nuevo Testamento. Cuando Dios habló en el Antiguo Testamento, todo era una preparación para el Nuevo Testamento, ya que Dios se comunica a través de su Hijo Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Dios se comunicó a través de los profetas de una u otra manera. En estos últimos tiempos, Dios siempre se ha comunicado a través de su Hijo Jesucristo. Y lo vemos en Hebreos 1. Cuando todo comenzó, la palabra de Dios ya existía. Y la palabra era Dios y estaba con Dios. Y esa palabra se humanizó. Esa palabra se encarnó y habitó entre nosotros. Juan 1:1. Características de la palabra de Dios. La palabra de Dios es maestra. Nos habla de Dios. Jesús no habla de sí mismo ni por sí mismo, sino que habla todo lo que el Padre le comunica, y lo vemos en Juan 12:49. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando, proclamando y anunciando la buena nueva en las sinagogas. Eso lo vemos en Mateo 4:23. También lo que es sabiduría, Eclesiásticos y Proverbios, ahí encontramos mucha enseñanza sobre cómo superar los conflictos, cómo salir de los problemas.
Y también en Mateo 23 nos enseña de cómo poder relacionarnos con los demás, cómo llevar una relación sana con todos. La palabra de Dios es actual. Hace 2000 años, Jesús enseñaba y ayudaba a las personas a superar sus conflictos, sus enfermedades, sus problemas. Y su palabra no pasa, es la misma, porque Jesús nos sigue hablando a nosotros igual, de la misma manera, de cómo superar nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestros conflictos, porque la palabra de Dios está viva, palpita como su Creador está vivo y su corazón palpita por nosotros. Toda carne es seno, pero tu palabra permanece eternamente. Isaías 40. El cielo y la tierra pasarán, mas tus palabras permanecerán. Mateo 24. La palabra del Señor es la misma ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios permanece y es fiel, y siempre se cumplirá. La palabra de Dios es eficaz porque hace lo que dice. En Génesis 1:3, ahí vemos cómo Dios creó con palabra firme todo el mundo, todo el universo. Con palabra, todo existió. En Éxodo 3:7, allí vemos que con palabra firme libera a Israel de la esclavitud de Egipto. Y también Jesús tiene palabra firme, también su palabra se cumple. En Mateo 8:5 vemos cómo sana al hijo del centurión. En Marcos 5:35 encontramos en la tempestad calmada. Con una sola palabra Jesús calma la tempestad. En Juan 11 encontramos con una sola palabra que dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro de la muerte volvió a la vida. Y también en Lucas 7:11, allí nos encontramos como una viuda que llevaba solamente a enterrar a su hijo único. Ahí Jesús con una palabra le dice al hijo muerto: levántate, y se lo entrega a su madre. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es verdadera. Por eso nosotros debemos de seguir confiando en esta palabra que es palabra de Dios. Palabra que no pasa de moda, palabra que es actual. Palabra que siempre se cumple. La palabra de Dios debe de ser proclamada. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles salieron a evangelizar, salieron a proclamar, porque Jesús les dio esa orden. Id pues, haced lo mismo que me dieron ver a mí. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haced discípulos, haced apóstoles. Vayan y enseñen todo fielmente como yo les enseñé. Y recuerden esta promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Eso lo vemos en Marcos 16. Y esa promesa es la que nos debe de alentar, de que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta que se acabe este mundo. La palabra de Dios es salvadora, pero tenemos que dejarla que actúe en nosotros. Después de recibirla, hay que dejarla que dé fruto en nosotros, que no sea como la parábola del sembrador, que salió directo a sembrar, pero varias semillas se cayeron y cayeron en lugares inadecuados y murieron. Eso lo vemos en Lucas 8:11. También dice la palabra de Dios en Juan 5:24 que todo aquel que cree en la palabra de Dios, aquel que recibe la palabra de Dios, que confía en la palabra de Dios, se salvará. Mas en Juan 12:48 dice: quien no cree en mi palabra, quien niega mi palabra, quien se burla de mi palabra, será condenado. Creámosle al Señor, que nos habla a través de su palabra. Yo te invito a que inicies hoy a abrazar la palabra de Dios, a hacerla tuya. La palabra de Dios no se lee, se proclama. Soy Ana Lilia González, canto y vivo para Cristo.
Muchas bendiciones.